Muy buenos días. Mi nombre es María de Lourdes Hernández Rodríguez, profesora investigadora del Colegio de Tlaxcala. Agradezco a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y en particular al doctor José Ángel Gaspar Génico por la invitación a participar en este primer Congreso Nacional e Internacional sobre intercambio de saberes de agroforestería y comercialización. Hoy abordaré un tema fundamental para México: la disponibilidad del agua subterránea para la agricultura de riego. Estoy presentando un análisis sobre cómo ha cambiado esta disponibilidad del agua de riego en un periodo de 2010 al 2020, así como las implicaciones que tiene para las diferentes regiones hidrológicas del país y para los campesinos. La que sigue. Bueno, un punto importante antes de hablar de la agricultura de riego con agua subterránea es saber qué es el agua subterránea y de dónde viene el agua subterránea, dónde está el agua subterránea. Bueno, primero debemos entender que el agua subterránea es aquella agua que se encuentra debajo de la superficie terrestre. Está almacenada de manera natural en formaciones rocosas llamadas acuíferos. En las diapositivas que tenemos, en las imágenes que tenemos en esta diapositiva, encontramos en la parte izquierda básicamente la zona del suelo, la parte donde está el agua subterránea, que es en la parte porosa del subsuelo, por debajo de lo que llaman napa, la zona del napa. Esta agua subterránea también forma parte del ciclo hidrológico que inicia básicamente cuando el sol, como lo vemos en la figura de la izquierda, el sol condensa el agua que se encuentra en las nubes. Esta agua se condensa, cae, se precipita en forma de lluvia y una vez que baja a la superficie terrestre en forma de lluvia, puede caer de manera inmediata a la tierra, a la superficie terrestre, formarse a través de ella lagos, ríos o llegar hasta el océano, o bien infiltrarse a través de un fenómeno que se llama percolación, infiltrarse en el suelo y convertirse entonces en el agua subterránea y estar ahí dentro del suelo, almacenada en los acuíferos. Una vez que la extraemos, ya sea a través de pozos o galerías filtrantes, esta hace su función, o sea, se consume de manera natural, ya sea por consumo humano, agrícola o cualquier otro de los usos, y después de esto, puede ser a través de los vegetales que el agua sufra un fenómeno de evaporación o de transpiración, nuevamente llegue a las nubes, se condense y baje otra vez en esta parte del círculo virtuoso que hace que de manera cíclica tengamos suficiente agua en el mundo. La que sigue. Bueno, el agua subterránea se encuentra básicamente en todo el mundo y tenemos la ventaja que está de manera disponible y accesible fácilmente. En la figura de la izquierda vamos a ver dónde está el agua subterránea para todos los usos en el mundo, de acuerdo con la UNESCO en el 2009. Y las figuras que están en verde quiere decir donde hay mucha agua, y las que están en rojo o en morado, como los ven ustedes, donde hay poca agua. Entonces, para todos los usos que es el agrícola, el público urbano, el doméstico, está básicamente, como vemos, desde Estados Unidos hasta Canadá, o en el sur está en la parte de Brasil, por ejemplo, en términos de América, del continente americano, o en el continente euroasiático, lo encontramos básicamente en Europa o en Rusia, por ejemplo, en China. Y estamos viendo, por ejemplo, en la parte, si nosotros ubicamos a México, México está en naranjita o está en amarillo, y eso quiere decir que para todos los usos tenemos menos del agua ideal, ¿no? Estamos de suficiente a pérdida de agua. Si vemos la parte de la figura de la izquierda, estamos hablando solamente del agua para riego. Y aquí lo que estamos viendo, por ejemplo, es que agua para riego suficiente para la agricultura de riego, pues se encuentra en Canadá, por ejemplo, pero ya en Estados Unidos
Ese color verdecito ya cambió a rojo, quiere decir que el agua para riego está poco disponible en Estados Unidos, y en México estamos en amarillo. No hay en abundancia aparentemente, pero este mapa es del 2009. Ok. Encontramos, por ejemplo, que donde hay escasez del agua va a ser, por ejemplo, en la parte de la India, que está completamente en rojo. La que sigue. Viendo este punto, estamos encontrando, por ejemplo, que en términos del agua subterránea, la agricultura de riego abastece básicamente 328 millones de hectáreas a nivel mundial. La agricultura de riego, pero la agricultura de riego para el agua subterránea son algo así como 112.9 o 113.000 millones de la superficie agrícola que se riega en todo el mundo. Esta cantidad de agua subterránea, los 113 millones de hectáreas, se riegan con un volumen de 545.000 kilómetros cúbicos al año, lo que quiere decir que el 38% de la superficie agrícola que se riega en el mundo se riega con agua subterránea, pero que el agua subterránea utiliza el 43% del agua disponible en el mundo. ¿Dónde se encuentra la mayor cantidad de agua subterránea extraída? Pues lo estamos viendo que es en el sur de Asia, en una parte de China y ¿cómo se llama? Y en la India, ya lo habíamos visto, que son los puntos que están en rojo o en color fuchsia, como ustedes los vean. Pero también problemas de disponibilidad tenemos en Norteamérica, que es básicamente, o sea, desde México hasta Estados Unidos, donde extraemos con el 23%, con el 25% de la superficie agrícola del mundo, extraemos el 23% de la cantidad de agua disponible. Esto es, con 28.000 millones de hectáreas, con casi 30.000 millones de hectáreas utilizadas en el norte, en Norteamérica, utilizamos 126 kilómetros cúbicos de agua al año. Por lo tanto, estamos en una zona de cuidado del agua. La que sigue. Como habíamos visto, bueno, extraer agua subterránea es fácil porque se puede encontrar en cualquier lugar, a diferencia de los ríos que abastecen solamente las zonas aledañas a esto, las zonas ribereñas, como en el caso de Tlaxcala, el Atoyac o el Zahuapan o el Alceseca, en la parte sur de Tlaxcala. En el mundo, el agua subterránea y en Tlaxcala particularmente es de fácil acceso porque además su costo de extracción es relativamente bajo. Esto ha permitido que se presente un fenómeno que los especialistas llaman democratización del agua de riego, democratización del regadío, porque todo el mundo puede, con los permisos correspondientes, perforar un pozo y extraer agua, por lo menos eso en teoría. Pero tiene algunas desventajas, que la extracción del agua subterránea cuando uno abusa de la extracción del agua subterránea, la naturaleza no la recarga con la misma celeridad que el hombre la extrae, ¿no? Y entonces esto hace que con el tiempo extraer el agua subterránea sea costosa en términos de que hay que perforar más y en términos de la cantidad de energía eléctrica que se tiene que utilizar para la extracción del agua. Entonces, bueno, pues hace que los reservorios se infiltren de manera más lenta y que sea más caro para todos, por cierto, para los agricultores, ¿no? La que sigue. Bueno, ¿cómo está esta disponibilidad del agua? Ya habíamos hablado de la cantidad del agua que se utiliza de la superficie regada en el mundo. Y bueno, por ejemplo, dice la Organización Mundial del Agua, la FAO, que para producir alimentos se necesitan de 2.000 a 20.000 metros cúbicos por hectárea al año. En México, las áreas de producción, las ventajas de producir con la agricultura de riego es que esta es 3.7 veces más eficiente que la agricultura de temporal. Entonces,
Los agricultores que riegan producen 4 veces más, básicamente, que los agricultores que utilizan solamente la agricultura de temporal. En México tenemos 6.5 millones de hectáreas de riego y de esas 6.5 millones de hectáreas, casi la mitad, 3 millones, se riegan con agua subterránea. Pero bueno, como ustedes ya habrán notado, ya no es la misma cantidad de agua que antes. La que sigue. Pues uno de los problemas entonces que tenemos con este punto es que aparentemente el hecho de que hay mucha agua, de que el agua subterránea está disponible para todos en cualquier momento, no es tan verdadero como se piensa, ¿no? Y otro problema que tenemos en México es que no hay información suficiente ni fidedigna de cuánta agua hay y cómo se utiliza con fines agrícolas. Bueno, eso lo dicen especialistas como el doctor Palacio Vélez o el doctor Villagrán, ¿no? Entonces, esto hace que unos agricultores tengan más agua que otros agricultores y particularmente los agricultores que tienen más superficie de riego, pues sean los mayores beneficiados del agua. Bueno, la que sigue. En este sentido, pues los objetivos de esta plática, de la plática que tenemos hoy, es mostrar cómo ha cambiado la disponibilidad del agua, ya lo decíamos, la disponibilidad del agua subterránea en México desde el año 2010 al año 2020. ¿Por qué en este periodo? ¿Por qué no el 2025? No, porque la información disponible abarca solamente hasta el 2020. Entonces, con esos años se hicieron los estudios, pero además también es mostrarles a ustedes dónde se concentra el agua en las regiones hidrológicas y proponer algunas estrategias de manejo. Para esto, en el mapa que ustedes están viendo a la izquierda, están identificadas las 37 regiones hidrológicas que tiene el país, desde el norte hasta la parte de Yucatán. Y eso, bueno, nos va a permitir entender dónde están estas ausencias de agua. La que sigue. Bueno, básicamente, de manera muy general, lo que encontramos es que para el año 2010 había algo así como 152,000 pozos de riego en el país, poco más, 152,200 pozos de agua subterránea que se dedicaban a la agricultura. Y que esto creció en 40,000 pozos más para el año 2020. O sea, para el año 2020 teníamos 192,000 pozos en el país. Estos 192,000 pozos ya para el año 2020 eran el 51% de los pozos de agua perforados en el país. O sea, la mitad del agua perforada en el país se destinaba a la agricultura para el año 2020. En términos de concesión, o sea, de permisos de la Conagua para extraer el agua de riego, encontramos que el agua de riego subterránea en el año 2010 era algo así como de 16 millones de metros cúbicos, pero para el 2020 se habían incrementado 4 millones de metros cúbicos más, o sea, era de casi 21 millones, 20.7 millones de metros cúbicos el agua que se tenía permitida para la agricultura. ¿Y qué pasaba más? Que a pesar de tener 20 millones de metros cúbicos para regar la agricultura de todo el país, se extraían 21 millones de metros cúbicos. O sea, los campesinos, los agricultores de riego, extraían casi 1 millón de metros cúbicos más de lo que tenían permitido. Y además, mientras en el 2010 extraían 17 millones, para el 2021 extraían 21 millones de metros cúbicos de agua. O sea, la extracción está siendo más de la concesionada y se está incrementando en un 25% más de lo permitido, ¿no? La que sigue. Aquí vemos básicamente qué pasa por región hidrológica. Por ejemplo, estamos encontrando para el 2010, vamos a ver que Baja California Norte tenía aparentemente 1,500 pozos, que eran de los que más tenía, o que por Costa Chica, la región
número 20 tenía 10,000 pozos, 10,500 pozos permitidos. Pero el Lerma Santiago, que es Jalisco, Guanajuato, tenían 31,000 pozos permitidos para extraer en el año 2010. Pasamos a la que sigue. Bueno, habíamos dicho que tenía 30,000 el Lerma Santiago para el 2010 y para el 2020 tenía 38,000 pozos permitidos para extraer. Baja California, que seguía siendo de las altas, tenía 3,800 pozos. O Costa Chica, que era uno de los puntos más fuertes, había incrementado su número de pozos a casi 10,000. Entonces, aquí estamos viendo esta información, la van a tener disponible, cómo había aumentado la cantidad de pozos por región hidrológica. Todas las regiones hidrológicas básicamente habían aumentado los pozos, pero se verá mejor en la siguiente gráfica, por favor. Aquí estamos encontrando en un mapa todos los puntos verdes, quieren decir la cantidad de pozos que se concentraron, dónde está la mayor cantidad de pozos concentrada. Y estamos encontrando que las principales regiones hidrológicas son Yucatán Norte, con una alta densidad de pozos. Encontramos también que la parte esta del Lerma Santiago, donde está Jalisco, Guanajuato y Michoacán, tiene una alta concentración de pozos. También hay una alta concentración de pozos en la parte de Sonora y Sinaloa, y en la costa de Oaxaca es donde está la mayor densidad de los pozos. Estas zonas entonces destacan por una intensa actividad agrícola y una alta dependencia del agua subterránea. Ya no es tanto la dependencia de los ríos, porque bueno, por ejemplo, el río Lerma además es el primer río más contaminado del país, y los agricultores del Lerma Santiago confían en que el agua subterránea es de mayor calidad. Entonces aquí es donde hay una dependencia y un riesgo alto de sobreexplotación del agua subterránea. La que sigue. Aquí, por ejemplo, encontramos en esta diapositiva la concentración de pozos solamente para el 2020. Para el 2020, donde están los puntos rojos, hay concentración, la concentración por kilómetro cuadrado de pozos. Quiere decir que donde están los puntos rojos, que es en la parte entre Sonora y Sinaloa, en la parte norte de ¿cómo se llama?, de Yucatán, o en el Lerma Santiago, hay espacios donde la concentración de pozos está por kilómetro cuadrado de 186 a 122 pozos por kilómetro cuadrado. Es una concentración altísima de pozos. Y esto, bueno, acrecenta la zona donde hay una seria dependencia del recurso, que genera también desigualdades sociales y desigualdades económicas, porque entonces se puede identificar de manera gráfica dónde se concentran la gente que tiene mayor posibilidad de hacer más eficiente la disponibilidad del agua y tener mayor beneficio económico por ella. La que sigue. Bueno, aquí lo que estamos haciendo es una comparación de los pozos registrados, básicamente para asegurar, para ver la disponibilidad, ¿no? Entonces, encontramos que la zona norte de Yucatán había incrementado de 19,000 pozos a 27,000 pozos. El incremento, la diferencia había sido de 7,000 pozos. El Lerma Santiago aumentó de 31,000 pozos a 38,000 pozos, 38,762 pozos. La Costa Rica de Guerrero, la Costa Grande de Guerrero, de 1,400 a 5,000 pozos, o sea, 5 veces más prácticamente. El Papaloapan, de 2,500 a 5,000, y el Balsas de 7,000 a 9,000. Hay algunas regiones hidrológicas que aparentemente hasta tienen menos pozos. O sea, por ejemplo, la costa de Chiapas de 1,400 a 1,100, o la Costa Chica de Guerrero de 10,000 a 9,000 pozos. Esto pensamos que se debe a una falta de registro de los pozos, a que hubo gente que perdió vigencia su volumen de concesión y por lo tanto la Comisión del Agua no la registró. Pero en términos generales, lo que encontramos entonces en que en estos 10 años se incrementaron a 42,000
42.028 pozos de agricultura de riego y que el incremento del número de pozos a nivel nacional aumentó en 27%. Mayor número de pozos destinados a la agricultura de riego. La que sigue, por favor. Aquí vemos qué pasa en términos de volumen. En términos de volumen estamos encontrando que la disponibilidad del agua aumentó en 22% y nuevamente siguen siendo Yucatán Norte la que tiene mayor diferencia en términos de acceso del agua, de tener 882,000 millones de metros cúbicos de agua disponible, pasó a 1,800 millones de metros cúbicos de agua disponible. Después el Papaloapan, a pesar de que está el río Papaloapan ahí, el Papaloapan en 10 años se convirtió en la segunda región con mayor volumen de agua, no número de pozos, pero sí mayor volumen de agua, y luego el Lerma Santiago en la tercera y el Grijalva Usumacinta en la quinta. La gente con aparentemente menor volumen de agua concesionada fue la costa de Chiapas nuevamente, con aparentemente un déficit de 69,000 millones de metros cúbicos de agua menos, pero pensamos, insisto, que seguramente se debe a que no estaban registrados estos pozos de agua. Seguimos. Pero el volumen de extraído es todavía mucho más serio, porque en términos de extracción de agua encontramos que el volumen de extracción pasó en Yucatán Norte de 894 a 1,782, o sea, aumentó 887,000 millones de metros cúbicos el volumen de agua de Yucatán. Y bueno, sabemos que Yucatán básicamente no hay ríos, por ejemplo, y entonces la dependencia de agua subterránea en Yucatán Norte o en Yucatán Oriente es muy fuerte, ¿no? Entonces, por eso la península de Yucatán, tanto en el norte como en el oeste, son de las 5 regiones con mayor necesidad de recursos hídricos. Luego, por supuesto, está el Papaloapan, el Lerma Santiago, que sigue manifestando una alta dependencia del agua subterránea, y el Grijalva. Seguimos. Bueno, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué consecuencias? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cada vez tenemos mayor dependencia del agua subterránea, porque estamos pensando que el agua subterránea es un agua de calidad y que hay regiones que extraen más, que tienen más permisos de extraer agua, ¿no? Esto implica una desigualdad en términos de acceso. Hay agricultores que tienen menos agua y eso afecta básicamente a los agricultores de pequeño riego, los agricultores que tienen 2 hectáreas, 1 hectárea o menor superficie de riego. Lo que sigue, por favor. Bueno, hay consecuencias para la agricultura de riego. O sea, a largo plazo, cada vez va a haber menos agua disponible para la agricultura de riego, porque se está perforando a mayor profundidad. Por ejemplo, mientras en Tlaxcala encontramos lugares donde se perfora a 100 metros, 200 metros, en la parte de Sinaloa, de Sonora, ya encontramos perforaciones que van de los 200, 300 metros de profundidad, o tal vez más. Estamos encontrando intrusión salina en los pozos de riego de las zonas donde hay cerca al mar, ¿no? Hay aumentos del costo de energía eléctrica y, bueno, básicamente problemas de perforación, además de que ya la posibilidad de perforar pozos cada vez es más escasa porque están entrando en mayor acción las zonas de veda, ¿no? ¿Qué podemos hacer entonces para solucionar estos problemas? La que sigue, por favor. Bueno, podemos hacer uso de técnicas más eficientes, ¿no? Se sabe que el riego por goteo es mucho más eficiente que el riego por inundación. Aunque más eficiente en términos del aprovechamiento del agua, porque dice Uzi Kafkafi y otros especialistas en agricultura de riego que el problema de la agricultura de precisión hace que los frutos consuman con mayor eficiencia el agua y a veces pueden demandar más agua. Otras opciones son como las que ofrece el Colegio de Postgraduados, que tienen que ver con la captación de agua de lluvia para reducir la dependencia del bombeo. En Tlaxcala, por ejemplo, que es el lugar donde estamos nosotros,
hay una dependencia del 66%, la agricultura de riego tiene una dependencia del 66%, o sea, 66% de la agricultura que se practica en el estado de Tlaxcala depende del agua subterránea. Y lo que hacen los agricultores es básicamente lo que ellos llaman riegos de auxilio, ¿no? Se utiliza en mayor cantidad el agua de lluvia y el agua subterránea es solamente como riego de punta en las primeras etapas de los cultivos o en caso de sequías prolongadas. Pero también otra manera eficiente de hacer un uso eficiente del agua, si seguimos utilizando el agua subterránea, es practicar el riego nocturno, porque de esta manera hay una evaporación menor en los cultivos y entonces nos ayudaría mucho. Bueno, aquí vendrían otros fenómenos sociales como la inseguridad, pero para eso sería muy eficiente ver la parte de la organización de los usuarios. Bueno, un segundo punto que tiene que ver es con cuidar los pozos, ¿no? Cuidar la fuente de suministro mismo, tratar de no extraer más del agua necesaria, estar muy pendiente, al tanto del volumen que tiene uno concesionado contra el volumen demandado, revisar de manera cotidiana la profundidad de los pozos, utilizar la conducción por tubería de PVC o revestir de manera periódica los canales. Esto ha sido muy eficiente para la conducción del agua. Y otras cuestiones que tienen que ver más con la organización de los agricultores, que es generar grupos de usuarios del agua que tengan, dado que se organizan, mayor capacidad para la gestión de este recurso, ¿no? De esta manera los agricultores pueden exigirle a la Comisión Nacional del Agua o a los módulos de riego políticas públicas que ayuden a proteger los acuíferos. Una de ellas es estar informados de manera constante sobre los términos de disponibilidad de agua o los volúmenes de requerimientos de los diferentes cultivos que ustedes utilizan. La que sigue. Bueno, pues entonces, después de esto, a manera de conclusión, yo les puedo decir que, seguimos, por favor, que lo que hemos encontrado en este análisis de información secundaria es que, ya lo hemos visto, existen regiones hidrológicas que tienen una alta demanda de agua. Y esta demanda de agua lo que está haciendo es que, derivado de la mayor cantidad de pozos, pero también del mayor acceso que tienen hoy por hoy al volumen de agua subterránea. Eso no les asegura una perpetuidad del agua subterránea, porque el agua subterránea, si bien el ciclo hidrológico es constante, cada vez que se consume más agua, pues los acuíferos se abaten porque no se conserva el agua con la misma rapidez que la naturaleza la genera. Entonces, se está extrayendo mucho más y esto está creando desigualdades económicas y desigualdades sociales por regiones hidrológicas en el país en materia de acceso al agua. Encontramos de manera puntual y definitiva que en 20 años aumentó 26% el número de pozos, más bien 27% el número de pozos, 26% el número concesionado del agua y 22% el volumen extraído, pero siempre el volumen extraído ha sido mayor que el volumen concesionado del agua. Entonces, tenemos que, por lo menos en la región norte de Yucatán, en el Lerma Santiago y en el Papaloapan, existe ya desde ahora una presión muy seria por la disponibilidad del agua que pone en entredicho la agricultura de riego de esas zonas. Entonces, que hay unos patrones de densidad también. Hay lugares donde hay más agua en términos de cantidad de pozos, que son el Lerma Santiago, la región hidrológica que se llama Huichicil en Jalisco, el río Ameca, donde la mayor densidad de pozos sugiere un agotamiento del agua del que no sabemos si los agricultores están conscientes. La que sigue. Bueno, hay desafíos para la gestión del agua. Hay desafíos porque no hay gente especializada técnica que sepa medir con precisión cuánta agua hay. Entonces, esta falta de estudios y de datos fiables hace que a veces tengamos incertidumbre en términos de planificación y de gestión del recurso hídrico. Por eso es importante que los campesinos acudan de manera permanente y puntual y exijan conocer estudios hidrológicos del agua.
También tenemos el problema de la centralización de la administración del agua, ¿no? Que está concentrada en pocas manos y esto está llevando a la sobreexplotación del recurso. Ha sido muy útil entonces por eso la regionalización, por lo menos como estrategia de gestión para identificar dónde están las zonas y dónde están, y cada uno de nosotros sabrá a qué zona pertenece y decir, bueno, yo vivo en Yucatán, yo debo de ser más mesurado con el agua, ¿no? Entonces, es importante tener datos históricos, análisis históricos sobre las tendencias de las diferentes concesiones para el agua y de las regiones donde se está poniendo mayor uso del agua subterránea, ¿no? Donde seamos conscientes de que estamos extrayendo más y a veces más agua de la que necesitamos porque hacemos usos intensivos de esta agua. La que sigue. Pues eso sería todo de mi parte. Agradezco sinceramente la atención que me estén prestando, que me hayan prestado a esta presentación. Espero que la información les permita entonces a ustedes tomar mejores decisiones con conciencia sobre la importancia del uso sustentable del agua, y quedo a su disposición para preguntas o para algún comentario en la sesión que está por iniciar, que es la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, mi contacto ya lo tienen ahí, soy Lourdes Hernández y mi correo electrónico es malourdes-hernández@coltlax.edu.mx. Muchísimas gracias.